Hola, hola, aquí Fernando Raúl con otro video para Fernando Raúl Astrology. Definamos hoy qué es la astrología helenística y no, la astrología helenística no es una astrología restringida a personas que se llamen Helena. Eso fue un chiste malo y me disculpo. No, la astrología helenística a lo que se refiere es a la antigua tradición astrológica del mundo antiguo mediterráneo greco-romano, cuyos orígenes empiezan más o menos para el siglo II y I a.C. y se extiende hasta el siglo VII después de Cristo. Principalmente su origen es en el periodo helenístico griego, se expande con la época romana latina y termina con la caída del Imperio Romano. Y en este video vamos a contextualizar la astrología védica y vamos a explicar qué es. ¿Por qué? Porque la astrología helenística es de suma importancia, porque la astrología helenística es la precursora de la astrología tradicional medieval y renacentista posterior europea. Hasta cierto punto también contribuye a la tradición occidental astrológica moderna de los espiritistas, de los teosofistas y de los psicólogos modernos. También es precursora de la tradición islámica astrológica y también es precursora de la tradición de la astrología védica o yotisha, y hasta cierto punto algunos apuntan a que también contribuyó a la astrología antigua china. O sea que en esencia vemos que la astrología helenística es como la abuelita de muchas otras tradiciones astrológicas posteriores, y en esencia lo es porque la astrología helenística es la astrología más antigua horoscópicamente hablando que el hombre tiene conocimiento desde un punto de vista historiográfico. ¿Okay? Así que empecemos este video hablando acerca del término helenístico. ¿Qué significa esta palabra? Pues el término helenístico sale de la palabra griega helas o elas, que significa en griego Grecia. Así que ya podemos ver que la astrología helenística nos apunta a un contexto griego, pero tengan en mente que la astrología helenística es mucho más que el mundo antiguo griego. Porque, como mencionamos anteriormente, la astrología helenística se desarrolla en el siglo II y I a.C. y esa es la época que se conoce en la historia como el periodo helenístico, que es un periodo más o menos de 300 años que se extiende desde el siglo IV a.C. hasta el primer siglo después de Cristo. Y el periodo helenístico empieza con un pequeño príncipe macedónico llamado Alejandro, que la historia llamaría después Alejandro Magno. Y Alejandro Magno, con 20 años de edad, 20 años nada más, se dio a la tarea de conquistar casi la totalidad del mundo antiguo conocido, ¿verdad? Y Alejandro Magno básicamente extendió su reino desde Grecia, del Mediterráneo Oriental, Egipto, el Levante, Persia y llegó hasta la India. Y básicamente el periodo helenístico comienza con la muerte de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. Y aquí fue cuando se concretizó el imperio helenístico, y en esencia este imperio reconocía a diferentes personas de diferentes fe y diferentes costumbres, diferentes culturas y diferentes lenguajes. Tenemos que tener en cuenta que aquí habían griegos, habían egipcios, habían persas, habían judíos, habían personas de la India, y todos estaban en una sola comunidad. Ahora, hay que recordar también que estos pueblos ya tenían intercambios culturales y económicos anteriormente, pero no fue hasta las conquistas de Alejandro Magno que todo esto se concretizó. Y en esencia, desde un punto de vista histórico, este periodo algunos lo ven como decadente porque lo comparan con el periodo clásico griego, pero en esencia con esta fusión de diferentes culturas, esta época helenística dio paso a un desarrollo vivaz en las artes, en la cultura, y como consecuencia se desarrolló el contexto astrológico, como vamos a ver, que es lo que nos importa en este video. Y en esencia, como mencioné, hay que recordar este término helenístico, porque en esta época habían diferentes culturas, diferentes personas con diferentes idiomas, y cómo era
manera que se comunicaban? Pues se comunicaban a través de la lengua franca del momento, que era el griego. Todos los eruditos escribían en griego porque esa era la lengua académica. Hay que recordar, por ejemplo, el Nuevo Testamento se escribió en griego 70 años después de la muerte de Jesús, más para el periodo tardío helenístico, pero esto es evidencia de cómo las personas escribían en griego. Y si las personas iban a escribir de astrología, pues escribían en griego porque esa era la lengua franca, y en esencia el griego se convirtió en la primera lengua franca de Occidente. Luego ese título pasó a la lengua, al latín, ¿verdad? Y luego pasó al francés, que de ahí es donde sale la frase lengua franca, franca, franco, francos, francófono, Francia, hasta que hoy en día la lengua franca sin duda alguna es el inglés. And that's why you need to learn English, you need to read in English, because that's the language of the world, ¿ok? Eso fue un chiste. Pero es muy importante saber inglés. Y muchas personas escribían de astrología específicamente en diferentes ciudades del imperio, como Antioquía y Alejandría. Y hay que recalcar que Alejandría, en la costa egipcia, en África, fue de suma importancia en el desarrollo helenístico. Así que ya tenemos el contexto historiográfico. Ahora veamos cómo se desarrolla la astrología helenística. Pues como mencioné, la astrología helenística se desarrolla para el siglo I o II antes de Cristo, más o menos como 2 siglos después o un siglo y pico después de la muerte de Alejandro Magno. Y sí, ya habían indicios astrológicos. Conocemos que había astrología desde el siglo V en el mundo babilónico, y ya en el mundo helenístico habían astrólogos como Beroso de la isla de Kos, que era un astrólogo muy famoso caldeo que pasó a la Grecia de ese momento. Pero en esencia no se gesta la astrología helenística al siglo II y I. ¿Y qué se gesta? Pues básicamente los griegos lo que hicieron fue que tomaron preceptos de la tradición astrológica babilónica y tomaron preceptos de la tradición astrológica egipcia y las fusionaron en el contexto helenístico. Me explico. Lo que hicieron fue que del contexto tradicional astrológico babilónico tomaron lo que son los planetas, los signos y las deidades relacionadas a esos planetas desde el punto de vista astrológico, y lo pasaron al contexto helenístico. Y de dicho modo, a la misma vez, tomaron los preceptos egipcios tradicionales astrológicos de las casas y los decanos y lo pasaron al contexto helenístico, y fue ahí donde se fusionaron y se creó lo que conocemos hoy en día como la astrología helenística, que básicamente es la fusión de los preceptos babilónicos de los planetas, de los signos y de las deidades con los preceptos egipcios de las casas, y tenemos por primera vez en la historia la primera astrología horoscópica que utiliza tanto un ascendente como planetas, como casas, como signos, como aspectos planetarios, todas en una, porque hay que tener en mente que ya hay evidencia astrológica en el mundo babilónico en el siglo V, pero realmente no hay ascendentes, son los planetas, son los signos. También hay evidencia egipcia, pero realmente son pues los decanos, son las casas escritas en tumbas egipcias, pero no es hasta el siglo II y I que se concretiza y sale y surge este concepto de la astrología helenística, que es en esencia la primera astrología horoscópica, entiéndase por eso el uso del ascendente, que el hombre conoce desde un punto de vista histórico. Y aquí fue en el siglo I y II que se empieza a expandir este conocimiento a todo el mundo. Ya posteriormente, en la época helenística tardía, esto se expande y llega a la India, influye a la astrología tradicional allá de los nakshatras, de los panchangas, y se concretiza lo que vamos a conocer hoy en día como la Jyotisha. A la misma vez ya vemos que está poniendo las semillas para el desarrollo posterior de la tradición islámica, y ya vemos el origen de lo que va a ser la tradición astrológica medieval y renacentista. Y esa es la importancia de la astrología helenística. Nace en el siglo I y II antes de Cristo, se va desarrollando, pero ¿qué pasa? El periodo helenístico acaba en el primer siglo después de Cristo. Algunas personas lo apuntan con la muerte de Cleopatra, que fue la última reina ptolomaica o ptolomeica del Egipto helenístico. ¿Y qué sucede después de Grecia? Empiezan los romanos, y hay que enfatizar que durante el periodo romano la astrología helenística llegó a su mejor apogeo. ¿Por qué? Porque los romanos lo que hicieron fue que
hicieron un copy-paste de la cultura helenística. Cogieron los dioses helenísticos y los volvieron latinos, cogieron preceptos filosóficos y sociales de los helenísticos y los cambiaron y los hicieron romanos, y a la misma vez tomaron la astrología y la hicieron suya. Y durante el periodo romano la astrología horoscópica helenística llegó a su mayor apogeo. Por eso es muy importante recordar que aunque se llame astrología helenística, a lo que se refiere es a la astrología grecorromana. Es decir, podríamos decir que la astrología helenística es la astrología clásica en el sentido eurocentrista de la cultura greco-romana. Y como mencionamos anteriormente, se desarrolla en el mundo romano, llega a su máximo apogeo, pero el mundo romano decae y empieza a decaer ya para el siglo V-VI, pero ya para el siglo VII, con la alzada de la cristiandad, la astrología toma un plano secundario, y aquí es básicamente cuando termina este periodo clásico de la astrología helenística. La alzada de la cristiandad, la astrología en el mundo europeo tiene que ir subterránea. Hay persecución del mundo cristiano. Tenemos que tener en cuenta que también había persecución en el antiguo mundo clásico, pero no era la misma perspectiva en términos de persecución, pero tenemos que tener en cuenta que la astrología siempre se ha perseguido, pero en esencia en el contexto europeo se persigue por la cristiandad, va subterráneo. A la misma vez esa tradición astrológica pasa a el mundo islámico, que está empezando a nacer, ya tiene su desarrollo en la India, y según va pasando el comienzo del medioevo temprano, ya para el medioevo medio y tardío, ya la astrología vuelve a renacer en el contexto medieval y se va desarrollando en el contexto renacentista, a la misma vez que ya la tradición islámica vuelve e influye nuevamente al mundo europeo con la tradición helenística que se conservó a través de los escritos árabes. Y durante todo este momento en el mundo védico la astrología tomó su efecto y hasta quizás se volvió parte de la misma cultura védica, y personas no podían distinguir entre que eran tradiciones autóctonas de la Yotisha y que eran tradiciones de la astrología helenística, y todo se fusionó, y hoy en día conocemos la astrología védica de la India en gran medida como una fusión entre ambas disciplinas. En esencia, ese es el desarrollo de la astrología helenística, y tenemos que tener en cuenta nuevamente que sus orígenes son en el siglo I y II antes de Cristo, con estos desarrollos técnicos que mencioné entre la fusión de los preceptos caldeos con los preceptos egipcios, pero en esencia no hay un fundador claro. Muchos de los primeros escritos, o mejor dicho, a los escritos a los cuales se aluden como los primeros escritos, porque muchos de ellos no sobreviven, se les aluden a figuras mitológicas a través del pseudoepígrafa. El pseudoepígrafa es básicamente cuando una persona o un grupo de personas escriben una obra y se la aluden a algún personaje histórico mitológico, y muchas veces los orígenes de la astrología helenística se le atribuyen a figuras mitológicas como Hermes Trismegisto, que en esencia es una mezcla entre Hermes y el Tot egipcio. Se le también aluden a Esculapio o Asclepio, que es este dios helenístico de la medicina. También se le aluden a figuras como Nechespo y Petrosiris, que realmente no sabemos quiénes son. Las personas únicamente hipotetizan que eran faraones egipcios porque salen en una de los recuentos de las dinastías. También hay personas que citan a Abraham, o sea, a Abraham de Ur, de Caldea, que citan a Zoroastro. Vemos que los orígenes son un poco nebulosos, pero en esencia fue la fusión de esas tradiciones caldea y egipcia, y posteriormente ya con el periodo helenístico tardío y el comienzo del periodo romano ya vemos a personajes que son más históricamente confiables. Vemos a autores como Doroteo de Sidón, vemos a autores como Vitius Valens, Firmicus Maternus, Pablo de Alejandría, y entre muchos otros. Y también está la figura de Claudio Ptolomeo, que muchas personas lo consideran como la figura máxima de la astrología helenística, pero hay que tener en cuenta que Claudio Ptolomeo no necesariamente representaba la astrología helenística en su forma genuina, y esto es algo que esto era un error que yo cometía hasta que empecé realmente a instruirme. Claudio Ptolomeo lo que hizo fue que trató de
validar la astrología científicamente a través de preceptos aristotélicos, que no necesariamente era más o menos la corriente que hacían otros astrólogos. Hay que recordar que Ptolomeo era astrólogo, pero realmente era como una figura de Leonardo da Vinci, era un hombre renacentista, hacía diferentes cosas, y estos preceptos pues eran algo diferente a los otros preceptos, y no es hasta el medioevo donde se retoma a Claudio Ptolomeo como padre de la astrología clásica, principalmente porque utilizaba los preceptos aristotélicos que iban a la par con la escolástica católica para validar desde un cierto punto de vista católico la astrología, y por eso es que pues, hoy en día en el contexto moderno se reconoce como alguien muy importante, pero su aportación es secundaria a otras personas más importantes como por ejemplo Doroteo o Vitius Valens, y eso es muy importante recalcarlo dentro de este contexto del desarrollo astrológico. Y en esencia ahí tenemos más o menos una introducción a qué es la astrología helenística. Nuevamente no se restringe únicamente al contexto griego, sino que se expande a lo que son pues los orígenes del occidente como lo conocemos hoy en día, y como consecuencia del mundo global a través de la globalización contemporánea, que aunque no imparte los preceptos clásicos, sí tiene un poquito de ideas que se originan en esta época. Bueno, espero que les haya gustado este video, esta definición de lo que es astrología helenística. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, escríbanla aquí abajo. Es muy importante intercambiar ideas para ver qué estamos pensando, para fomentar comunidad y para realmente crear una comunidad astrológica tradicionalista hispanoparlante. De dicho modo, si les gustó el video, denle like, compártanlo. Si no se han suscrito a mi canal, por favor, consideren hacerlo. Fernando Raúl Astrology, el mejor canal de astrología tradicional en YouTube en español. Videos nuevos todos los lunes y todos los jueves. Y de dicho modo, si están interesados en conocer acerca de mis servicios astrológicos, por favor, no duden en visitar mi website aquí abajo en la descripción, www.fernandorraulastrology.com, donde usted puede bajar su reporte astrológico personalizado y conocer todas mis consultas astrológicas. Dicho eso, muchas gracias, y aquí como siempre, Fernando Raúl, siempre a la orden. Fuerza, serenidad y sabiduría para todos. Cuídense.